Bien, me voy a permitir presentarles al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Voy a leer nada más una pequeña parte de todo su reseña, la semblanza que nos envió es muy extensa, así que me voy a permitir solamente leer una fracción del primer párrafo. El doctor Víctor Manuel Castaño Meneses es un líder internacional en diversas áreas de la ciencia aplicada, que se ha hecho contribuciones importantes tanto en la academia como en el desarrollo tecnológico. Nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1960, obtuvo con mención honorífica el título de ingeniero físico en la Universidad Iberoamericana en 1983 y los grados de maestro en 1984 y doctor en abril de 1985 en ciencias física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral gracias a una beca que le otorgó el prestigiado IBM Thomas J. Watson Research Center en Nueva York. Desde 1983 ha sido profesor de asignatura en diferentes instituciones, entre las que se cuentan la misma Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Querétaro, etc. Y actualmente es investigador titular C desde 1991 por concurso de posición abierto, PRIDE B, y fue el director fundador del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, perdón, de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, entre 2002 y 2010. A los 24 años ingresó como candidato al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido nivel 3 desde 1994 a la fecha. Recibió el nombramiento de catedrático universitario, perdón, en el 2001. Y el tema que nos presenta el día de hoy está titulado Biomimética y materiales avanzados aprendiendo de la naturaleza. Con ustedes el doctor Víctor Manuel Castaño. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muchos saludos a todos los amigos de Guadalajara. Una cosa importante que Pedro olvidó y que para mí es muy relevante es también mi colaboración de muchos años con la UDG. Tengo grandes amigos, colaboradores, el doctor Jorge Puig, el doctor Mendizábal, muchísimos amigos de los que he aprendido y con los que hemos desarrollado muchas cosas. Así que, por favor, no olviden poner a la UDG dentro de mis logros académicos. Les agradezco el que estén el día de hoy conmigo eh, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial. La COVID ha sido un parteaguas en la vida de la humanidad y cómo los que nos dedicamos a hacer ciencias materiales, ya sea polímeros, cerámicos, metales, podemos aprender de la naturaleza. Y es precisamente sobre esto, sobre lo que quiero eh, hablarles el día de hoy, cómo podemos aprender de la naturaleza para hacer diferentes materiales y aún para enfrentar problemas como COVID que estamos viviendo. En términos muy generales, la biomimética es la ciencia, y yo diría el arte de aprender de la naturaleza, de tomar ideas de la naturaleza para hacer materiales. Por ejemplo, eh, si alguno de ustedes tiene interés en materiales fotónicos, eh, sabrá que varios de los grandes logros de la fotónica de hoy, que son impresionantes, en realidad la naturaleza los conoce desde hace millones de años. Las plumas de las aves, las alas de las mariposas son ejemplos verdaderamente impresionantes que estamos lejos de igualar a pesar de nuestro desarrollo tecnológico. Eh, las cerámicas, que son un área de investigación, desarrollo y, y también de industria muy importante, eh, y que nosotros hasta hace muy poco solo sabíamos hacer altas temperaturas con un costo energético tremendo, pues la naturaleza, a través de las conchas, nuestros propios huesos, de los que hablaré un poco más adelante, sabe cómo hacer temperaturas a temperaturas básicamente ambientales,
materiales muy avanzados cerámicos. La bioadhesión, que es un tema muy de boga en diferentes áreas de la tecnología de hoy, pues tiene ejemplos muy interesantes de bioadhesión, no solamente química, sino física, a través de nanoestructuras en diferentes animales como ranas, reptiles de diferente tipo, etcétera. Eh, Nosotros hemos desarrollado una serie, y les voy a hablar rápidamente al final de esta presentación de cómo esto puede servir para COVID. Eh, Recubrimientos súper hidrofóbicos, es decir, que rechazan el agua. Y esto de lo que estamos tan orgullosos y que me dio una patente internacional el año pasado, pues en realidad la naturaleza lo conoce en las flores de loto, por ejemplo. Y hacia el final de la presentación también les comentaré que estamos trabajando ahora en un proyecto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para hacer drones silenciosos. eh, y la idea la estamos sacando precisamente de diferentes insectos que vuelan y hacen piruetas de manera realmente impresionante, que apenas estamos empezando a imitar eh, y prácticamente sin ruido. Todas estas aplicaciones interesantes podrían pensar ustedes que pues, son cosas de alta tecnología que la gente común y corriente no ve. Pero déjenme presentarles este ejemplo del Ellis Gates Center en Harare, Zimbabue, en África Central. Es el mall más grande del centro de África. Es un edificio verdaderamente gigantesco y que tiene la característica de que es muy eficiente en términos energéticos porque requiere muy poca energía para aire acondicionado. Imagínense, África Central hace un calor tremendo y es que todo el edificio está diseñado como si fuera un termitero. Aquí ven ustedes en la parte inferior izquierda un termitero africano, son estructuras muy grandes y las termitas viven perfectamente en estos climas extremos gracias a su diseño. Y eso es lo que se ha imitado, lo que se ha hecho biomimética para tener uno de los centros comerciales más eficientes desde el punto de vista energético en el mundo. Quisiera que me hicieran el favor de tomar una hoja de papel y un lápiz y que me dibujaran una fábrica. Lo primero que les venga a la mente cuando les digo fábrica. Hagan un dibujito al hecho. Por supuesto, no les solicito una obra de arte, sino simplemente lo que les venga a la mente. ¿Listo? Muy probablemente dibujaron ustedes algo como esto. Un edificio con maquinaria, gente trabajando, una chimenea. Este es el esquema que tenemos de una fábrica. Déjenme presentarles a uno de los futurólogos más destacados de la historia de la humanidad, Joseph Coates. Él murió en octubre de 2014, pero por más de 25 años estuvo encargado en la National Science Foundation de los Estados Unidos, que es la agencia de financiamiento de ciencia más importante de la historia de la humanidad, y el encargado de decidir cuáles eran las tecnologías, las investigaciones que la National Science Foundation iba a apoyar pensando en el futuro, fue precisamente este señor. Y pues no se equivocó. Muchas de las cosas que gozamos hoy en día se basan en las decisiones que este señor, este futurólogo, decidía. Él era un bioquímico y tenía a su cargo científicos del más alto nivel dedicados a entender, estudiar y a pensar sobre el futuro.
Y en el año 2000, cuando estaba empezando este siglo, una periodista se le acercó y le preguntó, oiga, doctor Coates, usted que es un futurólogo, dígame cómo va a ser la fábrica del futuro, cómo van a ser las fábricas. Y su respuesta fue que la fábrica del futuro es un sistema de información. Es decir, ustedes, muchachos jóvenes que están trabajando, haciendo investigación o están formándose para hacer investigación en el área que quieran, muy particularmente en ciencias materiales, deben pensar que están desarrollando nuevos materiales, nuevos cerámicos, nuevos polímeros, nuevos compositos para un sistema de información. ¿Y a qué me refiero con esto? Les presento un artículo que publiqué con unos colegas del Instituto de Biotecnología de la UNAM en 2016. Y quisiera que vieran varias cosas. Primero, cómo se llama la revista donde lo publicamos. La revista se llama Microbial Cell Factories, fábricas celulares microbianas. Fíjense, ya hay revistas donde las fábricas son células microbianas. Segundo, vean el título. Biosíntesis de melanina a partir de glicerol empleando Escherichia coli metabólicamente modificada. Escherichia coli es una bacteria y una de sus variedades pues genera miles, si no es que millones de muertes en el mundo. Una bacteria que en el mejor de los casos no es amigable. Y lo que hemos hecho en colaboración con estos colegas del Instituto de Biotecnología es hacer la ingeniería de materiales a nivel metabólico para que en lugar de generar sustancias nocivas, Escherichia coli produzca un precursor de la melanina. La melanina, como ustedes saben, es el pigmento natural que le da color a nuestra piel. Las personas morenas tienen más cantidad de melanina en la piel que la gente que es blanca y por lo tanto son más resistentes al sol. De hecho, la melanina es uno de los materiales más resistentes a la radiación ultravioleta. Y entonces una de las cosas que estamos haciendo es buscar cómo utilizar esta melanina para hacer una serie de objetos, por ejemplo, materiales para proteger polímeros de la degradación ultravioleta o también cómo podemos emplear esto para hacer cosméticos eh, a partir de microorganismos que son dañinos. Un ejemplo, no solamente de que estos sistemas de información para fabricar cosas ya existen, sino que inclusive se están haciendo en México. En términos muy generales, si uno analiza la naturaleza, eh, el mecanismo por el cual produce materiales está ejemplificado aquí, está resumido aquí. Empezamos con biopolímeros de unos cuantos nanómetros de tamaño que se ensamblan eh, en formas complejas y que después estas formas complejas se convierten en células, en material vivo, en material biológico, pues que genera toda la variedad de vida en nuestro planeta. Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuánto es 1 más 1? Pues me dirán 2, ¿no? Pues sí, pero imagínense que este 1 que les pongo aquí es un vector que tiene una dirección, un sentido determinado y una magnitud determinado, y este otro 1 es un vector exactamente igual a este, pero con sentido contrario. Si sumo estos dos vectores, el resultado sería 0. Es decir, 1 más 1 me puede dar 0, 1 más 1 me puede dar 2, pero la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros. Y déjenme enseñarles dos ejemplos
de ingeniería de materiales extremadamente avanzada, tan avanzada que los seres humanos no hemos podido ni de cerca imitarla todavía, y que son las plumas y los huesos. Las plumas y los huesos de los animales, de los pollos, de las aves, nuestros propios huesos, son maravillas de la ingeniería. No solamente tienen propiedades en un caso de sostener estructuralmente a un animal, sino además de cumplir con una serie de funciones fisiológicas extraordinariamente importantes. Y las plumas, no se diga. Pero lo que es más interesante es que las plumas y los huesos están hechos de materiales que per se son extremadamente simples y no tienen mayor interés eh, ingenieril. ¿Y qué es lo que hace la naturaleza? Lo siguiente, imagínense, y esto lo pueden hacer si tienen a la mano un clip, que toman un alambrito y lo doblan en forma de triángulo. ¿Lo ven aquí? Aquí está, y aquí cerraría. Pero tomé esta patita del triángulo y la abrí 120 grados. Entonces lo ven aquí, es un triangulito con la patita abierta. Tomo otro igualito, aquí está el triángulo, y esta patita la levanté. Entonces tengo un triangulito más otro triangulito, los junto y me da un tetraedro que está formado por 1, 2, el de atrás 3 y el de abajo 4. 1 más 1 da 4. Y este es el tipo de cosas que podemos aprender en la naturaleza, cómo hacer que 1 más 1 dé no 2, sino 4 o mucho más. ¿Y a qué me refiero? Vamos a pensar en el hueso. El hueso, estrictamente hablando, tiene dos componentes. Hidroxiapatita, que es un material cerámico, es un fosfato hidratado de calcio, y colágeno, que es una proteína. La hidroxiapatita por sí misma es, como todo material cerámico, un material frágil. Si usted toma una taza de cerámica y la dejan caer, se rompe. Y pues el colágeno es un polímero natural, un biopolímero, que tampoco tiene resistencia mecánica muy importante, que digamos. Y cuando usted lo une, hacen que 1 más 1 dé no 2, ni 4, de muchísimo más. Siguiendo este esquema que les dije hace un rato, empezamos con estructuras nanométricas, ostiones, que se van uniendo jerárquicamente, ensamblando jerárquicamente, hasta que tenemos la estructura del hueso. Y un hueso que tiene propiedades impresionantes, que son muchísimo más, increíblemente más complicadas y poderosas que la de los dos componentes con la que empezamos. 1 más 1 nos da 2. Las plumas son 3/4 de lo mismo. Empezamos con péptidos de aproximadamente 2 nanómetros de longitud y los vamos ensamblando de esta manera. Empezamos con la estructura de la queratina, que es también un biopolímero de lo que está hecho el material de la pluma, y lo vamos ensamblando cada vez más y más y más y más de manera compleja hasta que tenemos una pluma o un pelo. De hecho, la queratina es uno de los materiales más resistentes que conocemos. Cuando un animal muere, la parte orgánica es la primera que se degrada, después los huesos, que duran mucho, pero el pelo y las plumas pueden durar literalmente miles, si no es que millones de años. Sabrán que se han encontrado eh, mamuts en Siberia, congelados, que todavía tienen pelo, después de haber muerto hace más de 5.000 años, y este pelo es tan resistente que todavía preserva parte de la estructura del ADN, y uno de los proyectos que tienen los rusos es revivir a un mamut a partir de la capacidad y la gran resistencia que tiene un pelo. Y lo mismo, la queratina es un biopolímero que per se no tiene mayores
propiedades interesantes, a menos que hagamos este fenómeno de que 1 más 1 nos dé 2. Déjenme presentarles otros materiales muy interesantes. Materiales inteligentes que salió este proyecto precisamente de observar a la naturaleza. Las células están formadas, como ustedes saben, de su núcleo, el material intracelular y la membrana. Y la membrana tiene una propiedad y una función extremadamente importante en las células, ya que la membrana es la que permite a la célula comunicarse con el exterior, abriéndose para dejar entrar alimento y también para dejar salir residuos y cerrándose para evitar que entren virus, bacterias o material que puede ser dañino a la célula. Bueno, ¿y cómo sabe la célula esto? ¿Cómo sabe la célula? Podrán decir, pues, que tenemos cerebro. Si ustedes toman una célula, se va a comportar de esta manera. ¿Cómo sabe la célula? Y tratando de resolver esta pregunta, hicimos este proyecto. Tomamos dos polímeros que son parcialmente miscibles, celulosa y un acrilato. Como son parcialmente miscibles, no los pueden mezclar bien y entonces les queda un material poroso. Aquí lo ven. Y ven una película hecha de este material, de este blend, de esta mezcla de polímeros poroso. Cualquiera de ustedes experto en esto diría, pues Víctor, necesita meterle un compatibilizador porque se están separando las fases. Bueno, pues sí, pero vean para qué me puede servir. Tomamos esta membrana y la pusimos a 36 grados Celsius, que es la temperatura del cuerpo, porque esa es la temperatura necesaria para la energía de activación, en plasma humano simulado, plasma sintético. Y después de un rato empezaron a crecer los poros. Y después de otro rato empezaron a disminuir. Y luego crecer. Y luego crecer. Y luego disminuir. Y disminuir. Y disminuir. Y crecer. Y crecer. Y disminuir. Este es el comportamiento del tamaño del poro con el tiempo que estaban inmersos en este plasma humano simulado a 36 grados. Y lo que ven es que sube y baja, sube y baja, sube y baja, como si estuviera vivo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que tenemos dos fuerzas compitiendo. Este es un modelo que desarrollamos a partir de lo que estamos viendo. Este representa el poro de la membrana y esto representa el polímero. Entonces el poro tiene una energía libre superficial que hace que se comprime el polímero, pero al polímero no le gusta esto y entonces se empuja tratando de aumentar su energía conformacional y disminuye el tamaño del poro. Pero entonces el poro responde empujando hacia el otro lado. Y entonces tienen un sistema que sirve para dos cosas. Una, para hacer un sistema biomimético de una membrana viva y también lo estamos usando para hacer motores sintéticos, porque esto, como ustedes lo vieron, tiene un movimiento que podemos controlar con la fisicoquímica del asunto. Esta es la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial no lineal que representa a este comportamiento. Estas son las soluciones de la ecuación diferencial, que como ven son complicadas. Y lo que ven ustedes aquí, con líneas continuas, son nuestro modelo matemático, nuestra predicción, y los puntos son los resultados experimentales. Si yo les pidiera a cualquiera de ustedes que usaran polinomios para ajustarme estos datos experimentales, pues resulta que estos datos experimentales necesitarían un polinomio de grado 9 con 10 parámetros ajustables. Y con 10 parámetros ajustables ustedes pueden ajustar un elefante, lo que ustedes quieran.
Nuestro modelo tiene solamente dos parámetros ajustables. Uno de ellos es la miscibilidad relativa entre los polímeros. Es decir, tenemos un modelo extraordinariamente interesante y simple y fuerte de cómo funciona un sistema de membrana viva. Y de nuevo, lo aprendimos de ver la naturaleza y preguntarnos cómo funciona. Sin embargo, esto también nos permite tener otro tipo de aplicaciones. Este es un artículo con un par de estudiantes míos sobre cómo crecer hidroxiapatita, que es la componente mineral, recordarán ustedes, de los huesos, sobre polimetilmetaclato, sobre plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tomar un pedazo de polimetilmetaclato funcionalizado y siguiendo estas ideas biomiméticas, ponerlo dentro de un cuerpo y que empiece a generar hueso, empiece a generar hidroxiapatita. Este tipo de ideas las usamos también con Genoveva Hernández, que me parece que está conectada también en este momento, en un artículo también reciente, donde usamos este tipo de ideas biomiméticas y de funcionalización de superficies para hacer recubrimientos anticorrosivos. Permítanme enseñarles este diagrama. Este diagrama que tienen ustedes aquí, que es un diagrama de estados electrónicos, es fundamentalmente el secreto de la vida en este planeta. Es un esquema de cómo funciona la fotosíntesis en las plantas, cómo las plantas toman luz solar y producen energía, ADP y ATP. Y gracias a este diagrama tenemos vida en este planeta y existimos nosotros. Y este tipo de cosas son las que nos permitieron preguntarnos cómo podemos hacer uso de estas ideas para resolver un problema terrible como el que estamos viviendo, el del COVID. Y lo que hicimos fue desarrollar toda una familia de desinfectantes de superficies que hemos licenciado una compañía, se llama Nanoxen. Pueden encontrar toda la información en la página nanoxen.mx. Y este producto está basado precisamente en un proceso fotocatalítico. Tenemos nanopartículas que hemos diseñado, son unas nanopartículas especiales con una estructura core shell. Estas estructuras core shell fue el tipo de cosas que empezamos a hacer en México hace años el doctor Jorge Puig y yo, y que a nosotros nos ha seguido fascinando y hemos llegado a hacer una serie de estructuras core shell que tienen la característica de que cuando incide la luz permite hacer una interacción a nivel electrónico en la membrana de los microorganismos, que pueden ser bacterias, virus y hongos, e inactivarlos. Esto es importante porque a diferencia de prácticamente todos los demás desinfectantes que ustedes conocen en el mercado, que son estructuras que basan su efectividad en una reacción química, en un ataque químico, esta es una estructura que está basada precisamente en un efecto fotoactivo. Hemos hecho una cantidad impresionante de análisis con laboratorios externos, no que lo digamos nosotros, sino hemos pagado a laboratorios dentro y fuera de México para que verifiquen la efectividad con bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, moho, levadura y diferentes virus, en particular con el coronavirus. Y lo que les puedo decir es que seguimos muy de cerca la literatura y yo me atrevo a decir públicamente
que este producto es probablemente el producto a nivel internacional que más pruebas tiene y que puede demostrar, no porque se diga en la etiqueta, sino porque se muestra con pruebas de una eficiencia tan grande. Y en el caso del SARS-CoV, del virus que genera el coronavirus, tiene una eficiencia del 99.999% en 30 segundos, basado en estas ideas biomiméticas que les comentaba. Tenemos también, de nuevo, muchos productos existen en el mercado. El nuestro tiene no solamente la autorización de COFEPRIS, sino además de la FDA en los Estados Unidos. Voy a pasar a otro ejemplo, si me permiten, de cómo podemos hacer una fábrica. Este es un trabajo que es parte de la tesis de otra estudiante mía, de cómo podemos hacer una fábrica de micro y nanopartículas de sílice. Estas micro y nanopartículas de sílice, como ustedes saben, se usan como carga para muchos sistemas. Seguramente varios de ustedes han estado trabajando incorporando micro o nanosílice en diferentes polímeros, porque se sabe que tiene propiedades mecánicas y de otro tipo muy importantes. Y lo que hicimos fue, de nuevo, hacer ingeniería a nivel nanobiotecnológico para que unos microfauna que existe en la Tierra, en prácticamente todo el planeta, se llama Folsomia cándida, produzca microsílica si simplemente le tiramos encima cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un contaminante muy importante. Aproximadamente el 30% del cultivo de arroz en cualquier lugar del mundo corresponde a la cascarilla. Y a su vez, la cascarilla de arroz tiene entre 25 y 30% de contenido de sílice. Es decir, si ustedes se comen hoy un plato de arroz, el 30% de lo que se comieron fue la cascarilla que envolvía al grano de arroz que ingirieron, y eso está tirado en algún lugar. Y como tiene sílice, si ustedes regresan dentro de 1000 años, pues esa sílice va a seguir ahí. No es biodegradable. Y entonces lo que hicimos nosotros es tomar la Folsoma cándida, que si ustedes van en cualquier lugar de este planeta, incluyendo la Antártida, y toman un puñado de tierra, van a ver que existen unos animalitos ahí, pequeñitos, como arañitas. En realidad no son arañas, son de otra familia, que se llaman Folsoma cándida, y que son muy importantes porque estos animales son, entre otras cosas, los encargados de degradar la materia orgánica. Y esto permite que los animales que mueren sean reabsorbidos por la naturaleza. Entonces, de alguna manera, Folsoma cándida, junto con otros animales como son las lombrices, son los responsables de que exista vida en este planeta. Y lo que hicimos fue hacer ingeniería de materiales y nanobiotecnológica para que la Folsoma cándida nos produzca micro y nanosílice. Entonces tenemos una fabriquita de nanosílice que podemos tener literalmente en nuestro jardín. Les comenté hace rato que uno de los grandes temas de investigación es la fotónica. Y este es un trabajo donde hicimos switches ópticos, es decir, apagado, prendido, a partir de agua de Jamaica. No es broma. Y esto lo hicimos, como ven, con unos colegas de la Universidad de Guadalajara en el campus de Lagos. Tanto ellos como nosotros hemos seguido colaborando y trabajando en este tema, y creemos que hemos desarrollado un conocimiento muy atractivo de cómo hacer materiales avanzados para fotónica de frontera, usando cosas como agua de Jamaica.
Y les quiero contar ahora que como parte del confinamiento que todos hemos sufrido en este año pasado por el coronavirus, pues desde mi casa he seguido colaborando eh, con colegas como la doctora Genoveva Hernández, con estudiantes como varios de los que me acompañan aquí, Irving Fernández y Rubén Villalobos, eh, pero también eh, pues buscando cómo podemos hacer investigación en las condiciones que estamos. Retomé una colaboración y que, como verán ustedes, ha sido extremadamente fructífera con la Universidad de Purdue. La Universidad de Purdue es una de las mejores universidades en Estados Unidos. En el caso de la Escuela de Ingeniería Mecánica, es una de las 5 eh, primeras en este país y es una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas a nivel mundial. Y una de las cosas que hicimos fue precisamente desarrollar una nueva mascarilla usando estas ideas biomiméticas. Este es nuestro esquema, esta es una patente que hemos sometido. Eh, es una mascarilla que está hecha de 7 capas con estructuras, varias de ellas biomiméticas, y que puede ser lavable e intercambiable como ustedes están observando aquí. Eh, este grupo de Purdue es un grupo de mecánica de fluidos especializado en aerodinámica. Y con ello estamos haciendo este trabajo que les mencionaba con los drones y con otras estructuras de interés de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es un experimento que hicimos en Purdue. eh, y lo que ven ustedes aquí es el cambio de presión eh, de las diferentes mascarillas, la NK95, las mascarillas quirúrgicas eh, y nuestra mascarilla. Y lo que está aquí abajo es el cambio de presión eh, cuando no se tiene ninguna mascarilla. No hay cambio de presión, entonces uno puede respirar sin ningún problema. Cuando uno se pone la mascarilla hay un cambio de presión importante y por eso, pues, quien diga que no es cierto, no está diciendo la verdad. Cuando uno se pone la mascarilla, pues no respira igual, por supuesto, pero eso es lo que tenemos que pagar, pues, para protegernos nosotros mismos y sobre todo para proteger a los demás. Y lo que ven ustedes aquí es el cambio de presión de nuestra mascarilla. Es el menor cambio de presión, además de ser, como van a ver enseguida, extremadamente eficiente, es extremadamente cómodo, es mucho más cómodo que cualquiera de las otras mascarillas que existen en el mercado. ¿Qué tan eficiente es? Este es parte del experimento, donde lo que estamos haciendo es inyectar virus en este tubo, donde tenemos una serie de controles. Aquí ponemos nuestra mascarilla y medimos la cantidad de virus que estamos inyectando antes y después de la mascarilla. Por supuesto que no podemos hacerlo con el SARS-CoV, está prohibido y además es peligroso, pero usamos un virus que sí se puede utilizar para hacer experimentos y que es muy similar en comportamiento al SARS-CoV. Se llama el virus MS2. Y lo que ven ustedes aquí es la efectividad. Y prácticamente eh, tiene más del 97% de protección de virus. Entonces, haciendo un análisis de el comportamiento de una mascarilla NK95, de las mascarillas quirúrgicas y del nuestro, vemos que les gana de calle. Y de nuevo, basado en estas ideas de biomimética. Ya que funciona de esta manera, lo que hicimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un robot? Y aquí está nuestro robot, un robot desinfectante. La Universidad de Purdue también es muy conocida por tener grupos muy destacados en robótica y hemos construido en colaboración con ellos este robot
aquí está ya en la prueba en salones de clase, que tiene dos características. El filtro que hemos hecho para las mascarillas, pero adaptado para el robot, y un sistema de desinfección que por un lado incluye lámparas ultravioleta y por otro lado nanoxen. Este sistema de desinfección que les comenté hace un rato, y de nuevo tenemos aquí un par de patentes que ya han sido enviadas. Otra cuestión muy interesante es que hemos desarrollado un recubrimiento hidrofóbico. Recuerdan que les hablé al principio de estos recubrimientos hidrofóbicos, de estas propiedades hidrofóbicas de las flores de loto. Bueno, muy bonito, pero ¿para qué nos sirve en el caso del COVID? Bueno, desarrollamos un recubrimiento hidrofóbico que pusimos en superficies de polipropileno y de aluminio. Y le pusimos virus y vimos después cómo se reducía la cantidad de virus con y sin recubrimiento. Y en el caso del polipropileno, más del 90% de reducción, y en el caso de una superficie de aluminio, 99.9% de reducción. Es decir, que con este tipo de cosas que están de nuevo sacadas de ideas biomiméticas, podemos proteger superficies sin necesidad de ponerle ninguna sustancia, simplemente cambiando la hidrofobicidad de la superficie. Y esto lo estamos haciendo a través de diferentes formas. Hemos desarrollado también un sistema de espreado. Aquí ven un espreado común y corriente, pues genera un recubrimiento muy inhomogéneo sobre la superficie, y en colaboración con una empresa líder, Victory, a nivel internacional en recubrimiento electrostático, donde básicamente en lo que consiste es cargar las particulitas del spray con una carga eléctrica, y entonces al llegar a la superficie se repelen porque todos tienen la misma carga, y como resultado, vean ustedes, un recubrimiento muchísimo más homogéneo. Y esto también pues lo hemos patentado. Nos invitaron a escribir un artículo especial para una revista de la IEEE sobre robótica y automatización, precisamente con estas ideas del robot que le hemos contado. Y ya para terminar, tratando de resumir, termino con lo que empecé. ¿Qué es biomimética? Les había dicho al principio que biomimética es la ciencia y el arte de imitar o de tomar ideas de diseño de la naturaleza. Pero creo que la biomimética es mucho más. Si a ustedes les gusta la ingeniería, tienen espacio en la biomimética. Si les gusta la medicina, este es un lugar biomimética para trabajar. Si les gusta la arquitectura, por supuesto. Y si les gusta el arte, ni se diga. Y esa es una de las razones por la que alguien como yo, que le gustan demasiadas cosas, está trabajando en biomimética. Lo que se les ocurra que tiene un aspecto artístico, médico, ingenieril o de arquitectura, lo pueden combinar en biomimética. Tienen aquí ustedes mi correo electrónico, mi página de internet, me pueden seguir en Twitter, en Facebook, y también estoy en sus órdenes en Telegram. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Creo que tenemos tiempo suficiente para que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea a través del chat. La gente que está viendo también en Facebook el streaming puede hacerlo a través de la espacio de los comentarios. Pero me gustaría pues que si alguien también quiere tomar la palabra y activar su micrófono, lo puede hacer en este momento para hacerle llegar alguna de sus inquietudes respecto a la charla que cubrió varios trabajos que supongo, y de ahí va mi pregunta dirigida, se han desarrollado, pero con dificultades para hacer experimentos en esta etapa, doctor. No sé si es el caso de estar haciendo revisión, por ejemplo, de datos experimentales que se habían dado previos al año 2020 y que justo por la pandemia tuvieron chance de
de analizarlos y de proponer cosas nuevas que tuvieran que ver con eso, análisis de datos o algo por el estilo. No sé Bueno, cómo han estado trabajando. por supuesto, ese es un tema en el que obligadamente hemos tenido que trabajar, sacar nuestros artículos que estaban a medias o sin terminar y tratar de terminarlos. Eso, por supuesto, que ha sido un tema de trabajo importante, pero afortunadamente en mi caso, y por eso he intentado y fomentar estas colaboraciones que tengo con diferentes universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en Corea, en diferentes lugares de México, donde pues tienen, igual que todos nosotros, eh, muy limitadas capacidades de acceso a sus laboratorios, pero tienen un poquito, bajo ciertas restricciones. Y si combinamos hacer un poquito en Estados Unidos, otro poquito en España, otro poquito en Alemania, un poquitín más allá en China, pues podemos hacer muchas de estas cosas. Eh, Varias de las cosas que les mostré eh, fueron hechas hace algunos años, otras fueron actualizadas eh, con datos que teníamos y que no habíamos explotado, pero por ejemplo Nanoxen fue desarrollado como una respuesta al coronavirus. Y todo esto que les he mostrado con la Universidad de Purdue, eh, hace un año, en febrero del 2020, no existía absolutamente nada. Todo eso lo hemos hecho entre marzo de 2020 y la fecha de hoy. Y pues simplemente comentarles que, pues por supuesto que es difícil trabajar en estas condiciones, pero también es difícil vivir en un país como el nuestro y es difícil vivir en un mundo como el que estamos. Y eso es parte del reto y yo creo que también de la grandeza humana, el aprender eh, cómo podemos sobrevivir. Y aprovecho este comentario también para decirles que uno de los objetivos de esta plática, además de aceptar la amable invitación, es revivir esas colaboraciones tan benéficas que, que tuve con investigadores, colegas de la Universidad de Guadalajara. Y si a alguno de ustedes les interesa eh, que podamos profundizar o colaborar en alguno de estos temas, más que bienvenido. Y de hecho me tomé la libertad de invitar a dos de mis alumnos que están interesados en hacer un doctorado, Irving Fernández y Rubén Villalobos, para que veamos si alguno de nuestros amigos de la Universidad de Guadalajara alza la mano, podamos tener un proyecto de colaboración a través de dos esclavos, digo, de dos alumnos. Muy bien, doctor. De hecho, aquí está el doctor Eduardo Mendizábal, que es el coordinador del doctorado y seguramente estará poniendo atención a ese dato para que se retome esta pues ya añeja, pues, colaboración entre la Universidad de Guadalajara y usted. El doctor Jorge Puig se disculpa porque tuvo un imprevisto, tuve oportunidad de ahorita marcarle bueno, se disculpa a través de mí, pero va a estar al pendiente de la grabación de esta plática y seguramente algo va a surgir a partir de eso. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas aquí en el chat. No estoy al pendiente. Si alguien quiere tomar la palabra, también estamos escuchando. Bueno, pues Pedro, yo nomás quiero saludar pues a Víctor Castaño, y pues ver que pues, trabajos tan interesantes que está trabajo, que ha estado haciendo durante este tiempo, muy importantes. Su trayectoria pues sí la hemos visto que cada vez pues hace muchas cosas prácticas y pues me da mucho gusto que haya venido con nosotros a darnos una vista de su trabajo y pues sí. Sí nos interesa ver si podemos hacer una colaboración. Felicidades, Víctor. Muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo. Ya sabes que el aprecio y el reconocimiento a ustedes es desde siempre, desde hace, pues yo creo que cerca de 30 años. No quiero entrar más en detalles porque vamos a revelar la edad. Muy bien, muchas gracias. Cosas que se quedan justo precisamente por lo del COVID.
se adaptaron varios prototipos para que esto funcionara. Es decir, lo de Purdue, que es una universidad que alguna vez tuvimos un acercamiento con la Universidad de Purdue de Indiana porque tuvieron una visita, un profesor acá en el CUSEI. No se desarrolló nada, pero sí vimos que tenían esa infraestructura para llevar el prototipo a una aplicación y que es algo que a veces como que nos ha quedado corto cuando desarrollamos temas de investigación donde no visualizamos la aplicación que vayan a tener estos prototipos. Pero, por ejemplo, adaptar este asunto de la mascarilla, ¿cuánto tiempo le llevó? O sea, entiendo que no había nada a principios de, por ejemplo, a lo mejor para marzo del 2020. ¿En cuántos meses se desarrolló un prototipo que ya fuera probado con ese virus, que no era precisamente el de COVID, pero sí el que no, les dio una referencia experimental para decir que puede ser mucho más efectivo que los otros tipos de mascarillas? Para y la otra pregunta es, primero, ¿cuánto tiempo le llevó de tener el prototipo y hacer las pruebas ya con un virus? Y la segunda es, sé que usted está acostumbrado a publicar patentes, pero son procesos mucho más lentos, que a veces no consideramos la gente que estamos en el SNI en niveles de las ligas inferiores, no nos metemos a las patentes porque pueden durar años el que se procese una de ellas. ¿Cuánto tiempo le lleva más o menos tener ya la patente lista para poderla, digamos, presumir en su currículum del SNI? Qué bueno que haces esta pregunta, Pedro, porque me parece que la Universidad de Purdue, como algunas otras universidades líderes a nivel internacional, han desarrollado una cultura que a nosotros nos falta. Grupos de investigación de calidad, afortunadamente hay muchos en México y cada vez más. La Universidad de Guadalajara en el área de polímeros y en varias otras reconocida y tiene investigadores de verdaderamente talla internacional, pero lo que nos ha faltado es lo que tú mencionas. ¿Cómo dar el paso de un desarrollo, de una investigación académica de alta calidad a una tecnología y a una aplicación práctica? La Universidad de Purdue es muy conocida precisamente porque es de las universidades, yo diría probablemente junto con MIT, Georgia Tech, la Universidad de California, que son excelentes en hacer esto que precisamente estás comentando. En el caso de Purdue, de que comenzamos con esta idea, les empecé a echar los rollos mareadores de biomimética, de lo que jamás habían oído hablar, a que tuvimos ya un prototipo que nos permitió enviar la patente, pasaron aproximadamente 5 meses. Esto tiene dos explicaciones. Por un lado, esta cultura de la que hablaba, pero por otro lado, y es la verdad, y hay que decirlo tal cual, dinero. Esta investigación que les mostré con Purdue la apoyó Intel, la compañía Intel de microelectrónica. Y entre otras cosas, pues porque Purdue tiene mucha credibilidad y si van con Intel y le dicen tengo esto, les creen porque les han demostrado que funciona y apoyan. Y teniendo dinero, pues lo que nos tomaría 3 o 4 años hacer aquí, lo podemos hacer en 6 meses allá. Esa es la verdad. Y segundo, respecto a las patentes, eh, por un lado, desarrollar una patente, como en este caso tenemos 5 patentes con Purdue en aproximadamente 11 meses. Sin embargo, estas son patentes sometidas. De que se concedan, creemos que van a pasar entre 1 año y medio y 2 años. Y, y uno de los temas que debemos seguir insistiendo y negociando con las instancias evaluadoras como el SNI es precisamente cómo se debe tomar esto en cuenta. Por supuesto que se debe tomar en cuenta el esfuerzo que se tiene en una patente sometida, pero si uno se espera a que esto se conceda, pues pueden pasar entre 1 y medio, 2 años en Estados Unidos y en una universidad tan prestigiada como Purdue, que además es muy rápida y tiene gran credibilidad. En México, el tiempo promedio para que le concedan una patente es entre 5 y 6 años. Y pues tampoco le podemos decirles ni espérame en 5 años para ver si la patente que mandé me la van a aprobar. Entonces, resumiendo, es un problema complicado.
yo creo que sí hay mecanismos para tener mejores criterios de evaluación, pero bueno, este no es el momento de discutirlo y si me invitan en otra ocasión, este sería un muy buen tema de un Sí. seminario y una discusión. Ok, muy bien. Doctora Marilena Hernández, por favor, la escuchamos. Parece que sí tiene... No, no la escuchamos, ¿Me doctora. escuchan? Ya, muy bien. Ya, ya te escuchamos, Marilena. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ya. Ay, gracias. Doctor, qué placer estar presente en su conferencia. No sabe usted a mí cómo me emociona el tema del biomimetismo, porque pues es asunto serio y lo felicito porque usted ha podido bajar al nivel del peatón conceptos tan complicados. Disfruté enormemente su charla. Muchísimas gracias. Soy Elena Hernández, trabajo con el doctor Puig y me voy a asegurar de que él sepa que hay un par de estudiantes por ahí y que las cenizas de aquellas hogueras pues todavía están ardiendo, ¿verdad? Si le soplamos poquito igual y vuelve a encender. ¿Qué le parece? Me, me parece excelente y lo único que le puedo decir es que lamento mucho que tenga que trabajar con el doctor Puig. No, Ay, no me diga, al no me contrario, diga eso. Él, el doctor Puig es uno, y qué bueno que no está aquí para que no se vaya a interpretar que le estoy dando guayabazos, pero el doctor Puig es uno de los investigadores más destacados de este país. créame que estoy de acuerdo con usted. Yo le debo pues prácticamente toda mi carrera. Él fue mi mentor para que yo estudiara mi doctorado en Minnesota con el doctor Macosco en ciencia de polímeros, entonces sí sé de lo que usted está hablando. Y bueno, paso a mi pregunta. Pensar en biomimetismo e ignorar geometría y fractales es una tontería, lo tenemos que tomar en cuenta. Y pensando en nanotecnología, se me viene a la mente el protocolo de nanotecnología que comúnmente se conoce en inglés con la jerga bottom up, que significa ir construyendo la arquitectura de abajo hacia arriba, de los chips hacia lo grande. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cómo, cuando estamos pensando en diseñar algo en nanotecnología que quiere ejercer un biomimetismo, cómo tomamos en cuenta el asunto de la geometría? Porque pareciera que muchas de las investigaciones dice uno, pues puse este material y mira, logramos esto, pero no sé si se puede hacer a priori, pensar en estereoquímica o en aspectos de ese tipo, no sé, fuerzas intramoleculares, estamos pensando en surfactantes, algo que a priori nosotros empecemos a pensar, esto va a terminar por acomodarse así. Y he sido clara con mi pregunta, hasta aquí mi pregunta. Cuando menos creo que yo sí la entendí porque es una preocupación y una reflexión que yo mismo me he hecho y me parece que, por supuesto, la geometría, pasando por estereoquímica y más que fractales, yo diría el concepto de autosimilitud Claro, son fundamentales para estas ideas. Y una de las características de los fractales es precisamente esta self-similarity, autosimilitud. Los fractales son autosimilares, aunque no todas las estructuras autosimilares son necesariamente fractales. Y me parece que uno de los temas importantes es precisamente el autoensamblaje. ¿Cómo podemos hacer a través de funcionalización química, estereoquímica, eh, eh, arreglos estructurales, el lograr este tipo de cosas? Uno de los temas en los que estamos trabajando con Purdue ahora es cómo ensamblamos estos recubrimientos hidrofóbicos que, como les enseñé, están causando sensación. Estos trabajos los presentamos en la American Physical Society en octubre y realmente causaron revuelo. Por eso Purdue dijo, tenemos que patentarlo de inmediato, porque la gente inmediatamente empezaron a ver estas ideas que sacamos. Y el segundo paso, en el que estamos trabajando con ellos, y sería fascinante que pudiéramos hacerlo con ustedes, es cómo le agregamos a eso, a esa estructura físico-química,
una macroestructura para tener estas propiedades de que 1 más 1 de 4. Es decir, lo que estoy pensando es no solamente la estructura química, la estereoquímica del polímero, del recubrimiento, sino ponerle una estructura al recubrimiento macroscópica. Es decir, imagínense que tienen una estructura homogénea, sino que tiene agujeros, y estos agujeros nos permiten generar band gaps, bandas prohibidas para diferentes aplicaciones que pueden ser ópticas, acústicas, etc. No, pues ya estamos hablando de un cyborg, doctor. Estamos hablando de un cyborg, porque si se puede hacer eso con materiales biocompatibles, olvídese, electrónica y biología más unidas que nunca. En efecto, hacia allá vamos. Doctor, le agradezco muchísimo la sencillez de su respuesta. Nuevamente un placer y un honor tenerlo con nosotros aquí en el posgrado. Muchas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para venir a iluminarnos un poco. Un placer. Muchas gracias, siempre un placer estar en Guadalajara, aunque sea virtualmente. Bien, si no tenemos una pregunta adicional, si alguien quiere tomar la palabra en este momento, le vamos a agradecer al doctor Víctor Manuel Castaño Meneses su presencia aquí en este ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química. Le voy a enviar en unos momentos su constancia de participación a través del correo electrónico y le agradecemos mucho su tiempo, que nos abriera la posibilidad de considerar otras cosas partiendo de preguntas sobre todo desarrollando una dinámica de presentación tan divertida como la que propuso el día de hoy, proponiéndonos dibujar, proponiéndonos preguntarnos cosas que tienen que ver con temas que ya hemos tratado desde hace mucho tiempo, como son los materiales o los polímeros, pero tratamos de acercarnos a esos ejemplos que la naturaleza nos ha mostrado durante toda la historia. Le agradecemos mucho, doctor, que esté muy bien. Al contrario, saludos a todos, muchas gracias. Muy bien, a partir de este momento voy a parar la grabación.